Hermanos, buenas tardes, los saludo con la paz del Señor. Espero que estén todos bien, que la paz del Señor inunde sus vidas. Soy María Galeano, evangelista de la Iglesia Jehová Nissi. Feliz por poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Le agradezco a mi Señor por esta oportunidad que me está dando, porque la palabra primeramente es para mi vida. La palabra habló primeramente a mi vida. Y los invito a orar y a buscar la palabra del Señor que se encuentra en Jonás, amén. Jonás 1, y en la cual Dios nos habla claramente de la desobediencia, amén. Padre amado, Dios de amor y misericordia, en esta hora te doy gracias. Gracias, mi Rey amado, por tu palabra. Gracias porque primeramente hablas a mi vida. Gracias, Señor, porque en tu amor y tu misericordia hablas siempre a tiempo a nuestros corazones, Señor. Padre, ayúdame, Dios mío, a poder hablar de tu palabra, Padre. Que hable lo que tú quieres que hable, Padre. Pasa carbón encendido sobre mis labios, sobre mi mente, Padre, para que pueda decir lo que tú quieras que diga, Señor amado, en el nombre de Jesús. Padre, que no salga de mis labios nada que perjudique o hable cosas, Padre, que puedan lastimar a cada uno de mis hermanos, Padre. En el nombre de Jesús, porque tu palabra ha sido hecha y predicada, Dios mío, para Padre Santo, atraer a hijos a tu presencia, mi Rey. En el nombre poderoso de Jesús. Padre mío, Dios mío, guárdame en esta hora, Dios mío, de hablar algo que a ti no te haga, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y leemos Jonás. Dice, Jonás huye del Señor. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto las perversas que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis, con la esperanza de escapar del Señor. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Déjeme parar un poquito acá y poder desmenuzar un poquito la palabra del Señor. Dice, entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis, con la esperanza de escapar del Señor. Sabemos y conocemos la palabra que por más que queramos huir de la presencia del Señor, no lo vamos a poder hacer. Que el Señor, sus ojos puestos en nosotros, cuando Él pone su mirada en nosotros, por más que querramos ir a donde querramos ir, como hizo Jonás, se quiso ir a Tarsis, los ojos del Señor siempre van a estar sobre nuestras vidas. Y dice el 4, ahora bien, el Señor mandó, un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Y dice el 5, temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban las cargas por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Mire, muchas veces Dios nos manda a un lugar a predicar y nosotros huimos de la presencia del Señor, no queremos hacerlo, pero estamos viendo que donde nosotros vayamos y estemos, Dios está sus ojos sobre nuestras vidas. Y mire lo que hizo Jonás. Jonás subió al barco. Él quizá ni enterado estaba de la tormenta que se había desatado por su pecado.
porque había desobedecido a Dios. Dice que se fue y dice que se fue y dice que dormía. Jonás dice que dormía profundamente en la bodega del barco. Por más nosotros muchas veces, por desobedecer a Dios, nos dormimos espiritualmente. Dejamos que el enemigo o nuestra carne muchas veces nos duerma y nos quedamos dormidos por no obedecer a nuestro Señor. Y dice el 6, así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación? Le dice. Le gritó, levántate y ora a tu Dios, quizá nos preste atención y nos perdone la vida. Dice que estos marineros, estos hombres, le oraban a sus dioses, en el cual sabemos, usted y yo sabemos, que el único Dios verdadero es nuestro Dios. Y dice que sus dioses no lo escuchaban. Entonces dice que bajó el capitán y le preguntó a Jonás que cómo podía dormir. Le gritó, ¿cómo podía dormir con semejante tormenta? Dice, levántate y ora a tu Dios, quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Se ve que ellos sabían que Jonás tenía un Dios distinto al de ellos, que es nuestro Dios. Y dice el 7, entonces la tripulación echó a suerte para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Claro, si él había desobedecido al Señor, y sabía que él era el culpable porque Dios le había mostrado, no fue los dioses de ellos, Dios le había mostrado que él había sido el culpable. Y el 8 dice, así que los marineros le reclamaron, ¿por qué no ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Y me encanta el versículo 9, en la cual Jonás le contesta, soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Ese mismo mar en la cual estaba furioso, estaba enojado, digamos, porque era el Señor mismo, por la desobediencia de Jonás. Ese mismo mar el Señor lo había hecho. Dice, soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Aleluya, gloria a Dios, me encanta la palabra, me encanta Jonás. Y dice el 10, los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya le había dicho, ya les había contado que huía del Señor. ¡Ay! ¿Por qué lo hiciste? Gimieron. O sea, Jonás ya le había dicho de que él iba huyendo del Señor, que él estaba huyendo del Señor porque no quería ir a Nínive a predicar la palabra porque aquel pueblo tenía miedo de ir a predicar allá. Como muchos de nosotros muchas veces tenemos miedo cuando Dios nos manda a un lugar a predicar la palabra, cuando Dios nos manda a predicarle quizás a un drogadicto. Le digo porque yo muchas veces he tenido miedo y Dios me ha mandado. Y muchas veces hice oído sordo y me escondí y me fui para otro lado. ¿Cómo podría explicarle esto? Dios muchas veces me ha mandado al fondo de San Agustín donde yo vivo, donde hay mucha delincuencia, muchos chicos que se drogan. Y yo en lugar de ir al fondo de San Agustín, me iba a los hospitales a predicar. Claro, ahí había gente enferma. Y se le podía predicar, orar, era más fácil que ir y pararte en una esquina y predicarle a aquellos que estaban drogados. Y dice el 10, los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás le había contado que huía del Señor. Ay, ¿por qué nos ha hecho
no, ¿qué lo hiciste? Ay, Señor, dice, huir del Señor. Ay, ¿por qué lo hiciste? Le dicen, gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Y dice el 12, écheme al mar, contestó Jonás, y yo sé que soy el único culpable de esta terrible tempestad. ¿Sabe? Yo me metía en esta situación, cerraba mis ojos y me metía en la situación de Jonás. ¿No podría ser más fácil decir, Señor, ten misericordia de mi vida y de los que están en este barco, y llévanos a la orilla y te prometo ir a Nínive y predicar tu palabra, que decir, écheme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma? Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Jonás creía que iba a morir en ese lugar. Jonás creía que el Señor iba a terminar con su vida cuando lo echaran al mar. Pero siempre Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Podrán venir tormentas, podrán venir dificultades, podrán venir luchas y pruebas en nuestras vidas, pero cuando Dios tiene un propósito con nuestras vidas, Él no nos va a dejar morir. Y dice el 13, sin embargo los marineros remaron con más fuerzas para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Déjeme decirle, mi hermano y mi hermana, contra Dios no podemos luchar. Y estos hombres, yo pienso, al saber que Jonás creía en el Dios Todopoderoso, no querían echarlo al mar, porque ellos también pensaban que Jonás ahí iba a morir, y no querían cometer tan semejante pecado. Entonces luchaban contra Dios para ir a la orilla, para llegar, para salvarse, pero con Dios no se puede. Dice el 14, entonces clamaron al Señor. Miren, escuchen, estos varones que no conocían al Señor, que no conocían al Dios de Jonás, dicen, entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás, oh Señor, le rogaron, dice, oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos haga responsable de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes el por qué. Muchas veces vienen muchas situaciones a nuestras vidas y para nosotros es mucho más cómodo Dios de la situación que muchas veces es mejor culpar a Dios de las luchas, de las pruebas que nosotros tenemos y no ver el gran pecado que nosotros muchas veces estamos cometiendo. Y aún estos hombres no querían cometer semejante pecado, no querían tirarlo a Jonás porque sabían que Jonás iba a morir en ese mar, porque era tan fuerte la tormenta que ellos pensaban que Jonás iba a morir. Y dice el 15, entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar, embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Mire, déjenme decirle acá, mire, estos varones sé que no conocían al verdadero Dios, habían escuchado que Jonás huía del Señor, porque no quería ir a Nínive a predicar. Pero mire, a pesar de nuestras desobediencias, Dios usa nuestras vidas. Dice, entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Y dice el 16, mire, esto me encanta. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Y le ofrecieron un sacrificio y prometieron que, si usted está leyendo conmigo, puede ver, dice, le prometieron servirle. Aún en nuestra desobediencia Dios nos puede usar para que aquellos que no conocen al Señor puedan conocerlo. Y dice el 17, entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se atragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3
noche. Yo, a mi personalidad, en lo personal, a mí el pescado no me agrada mucho. No me agrada por el olor, ese olor fuerte que tiene. Y yo me imagino Jonás metido adentro de ese pez, metido en la oscuridad, y yo me imagino cómo estaba Jonás. Y dice el 2, la oración de Jonás. Entonces, dice, Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo: en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Y escuche lo que dice el 4. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia y aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Muchas veces me encanta lo que dice Jonás, porque a pesar de su desobediencia, dice, entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia, y aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Qué diferente que muchas veces es para nuestras vidas, porque no conseguimos muchas veces por nuestras desobediencias, nos vienen luchas, nos vienen pruebas, nos vienen dificultades, y vemos que el Señor, cada vez que queremos avanzar, peor es la situación. Y en lugar de volver a mirar hacia el santo templo del Señor, nos ponemos en rebelde. Y no vuelvo más al Señor porque el Señor me hizo esto, porque el Señor no escucha, porque el Señor hace el otro. Pero nosotros estamos desobedeciendo al Señor. Al contrario de lo que Jonás estaba proclamando. Y dice el 5, sigue orando y dice, me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaron en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas, me quedé preso a tierra cuya puerta se encierra para siempre. Pero tú, oh Señor, mi Dios, me has arrebatado de las garras de la muerte. Claro, porque Dios quería que él muriera, él quería que Jonás le obedeciera, quisiera lo que él le mandara hacer, que lo que él le mandaba a hacer, a predicar, como a nosotros mismos. Muchas veces Dios nos manda a predicar y nos hemos oído sordos, miramos para otro lado, vamos para otro lado. Y dice 7, cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor, elevé mi sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Y es verdad, porque aquel lugar donde Dios lo mandaba a predicar, le habían dado totalmente la espalda al Señor. Y él tenía miedo, tenía temor de ir a aquel lugar y que lo mataran. Pero Dios tenía un propósito. Déjeme decirle que cuando Dios le manda a un lugar, Dios lo va a proteger, Dios va a estar con usted, Dios lo va a amparar. Dios nunca lo va a dejar solo. Y dice el 9, pero yo te ofreceré sacrificio con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Dice sacrificios con cantos de alabanza. En las peores situaciones, en las peores cosas que nosotros podamos estar pasando, que nuestra alabanza siempre esté en nuestra boca, en nuestra mente, en nuestro corazón, y que cumplamos todo lo que el Señor nos manda. Es difícil ir a predicarle a una familia muchas veces que está dolida, que está mal, que no quiere saber nada del Señor. Es difícil, pero si Dios va con vos, Dios te va a respaldar. Y dice el 10, entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa.
Y el capítulo 3 dice así, Jonás va a Nínive. El Señor habló por segunda vez a Jonás, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días de recorrerla toda. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud dentro de 40 días, Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios desde el más importante hasta el menos importante, declaró ayuno y se vistieron de tela de áspera en señal de remordimiento. Mire, yo me iba a este lugar, me llevaba el Señor a Buenos Aires, al Ámbar, una ciudad muy grande. Quizás hay muchos creyentes en aquel lugar y muchos no. Quizás en este tiempo está mandando el Señor, está dando mandato a nuestra vida de predicar la palabra del Señor. Y decimos, no, pero ¿cómo vamos a llegar allá? Si no tienen prohibido la llegada a Buenos Aires, no nos van a entrar. Pero sabe que Dios nos dio, a pesar de todo lo que está pasando, de esta pandemia, de este bichito que se quiere coronar con la corona que Dios nos dio a nosotros, con la corona que Él fue coronado, de poder predicar a aquellas naciones. Tenemos los celulares, tenemos computadoras. Dios no nos abandonó, no nos dejó solo en este tiempo. Dios no nos dejó a la deriva. Dios nos dejó muchas formas para poder predicar, para poder hablar de la palabra del Señor. Y yo decía, ponía a Buenos Aires, ponía a Rosario, ponía muchas ciudades que son quizás más grandes que nuestro Santa Fe, quizás más grandes que nuestro lugar donde estamos viviendo. Pero Dios nos dio la oportunidad de predicar la palabra. Y el 6 dice, cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía bajo de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera, se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad. Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios, aparte de sus malos caminos, y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer y contenga su ira feroz y no nos destruya. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo había abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y nos llevó a cabo la destrucción con lo que le había amenazado. Mire, hermano y mi hermana, esto es lo que a mí me hablaba el Señor, que cuando un pueblo, cuando una iglesia, que somos nosotros, nos ponemos bajo el poder de nuestro Señor Jesucristo, Dios puede hacer cosas maravillosas, cosas que nosotros mismos no vamos a poder entender, no vamos a poder comprender. No vamos a poder, en nuestra mente tan pequeña, humana, no vamos a entender las cosas maravillosas que Dios puede hacer. Pero creemos en nuestro Señor y sabemos que Dios puede hacer maravillas. En este tiempo nos está azotando esta pandemia, porque no me animo ni llamarlo coronavirus, porque esa corona nos pertenece a nosotros y el diablo quiere coronarse con nuestras coronas. Pero déjenme decirle una cosa,
que si nosotros como pueblo, como hijos de Dios, somos obedientes, no miremos nuestra conveniencia para predicar la palabra del Señor y hagamos la voluntad de nuestro Dios, que el miedo que venga a nuestras vidas porque nos podemos enfermar, que podemos pasar por esto, se vaya de nuestras vidas y hagamos la voluntad de nuestro Padre. Yo he podido convivir con mi propia familia, el miedo. Y yo también tuve miedo, no crea. Yo tuve mucho miedo al principio, que la economía, que no le pagaban a mi esposo, que no le iban a pagar los meses que no trabajaba, que tantas cosas mi hermano y mi hermana me han pasado por la cabeza y he tenido que llorar y gritar en la presencia del Señor. Y decirle, Señor, aquí estoy, henme aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Será que pasará todo esto? Muchas veces somos incrédulos, como fue Jonás. Muchas veces no creyó que él podía llegar a Nínive y predicar y que tantas personas, y se puede leer el 4, se hayan convertido y se hayan vuelto a Dios. Y Dios se arrepintió del gran mal que ha venido sobre los pueblos. Esta pandemia es mundial, es el mundo entero, porque Dios sabe que todo el mundo conoce su palabra, todo el mundo ya conoce lo que Él es, pero le dan la espalda, y muchas veces nosotros también le damos la espalda, porque Él nos manda a hacer su voluntad y nosotros no la hacemos, desobedecemos a lo que Dios quiere. Y esto va en lo personal mío, es lo que Dios me hablaba a mi vida. Yo se lo comparto, si usted quiere recibirlo, lo recibe, si no, no. Pero es lo que a mí hablaba Dios, que Dios tenga misericordia de mi vida y que Dios me ayude en este tiempo a hacer su voluntad, a dejar todo aquel miedo, toda aquella cosa que pueda haber en mi vida y poder hacer la voluntad de mi Dios, de mi Padre. Porque solo a Él me debo, solo a Él tengo que obedecer. No hay un hombre, no hay una mujer a la que tenemos que obedecer, solo a nuestro Dios, que debemos amar a los que nos rodean, a los que están con nosotros, sí, pero también debemos decir la verdad, porque muchas veces ahí vemos personas que están equivocadas en las cosas del Señor y no nos animamos a decirle la verdad, no nos animamos a decirle que hay un Dios verdadero, un Dios grande, un Dios poderoso, porque tenemos miedo de que se ofendan. Déjelo que se ofenda, déjelo, usted le está diciendo la verdad y quizás por usted no lo entiende, pero sí va a venir otra persona y lo va a entender. En nuestro grupo familiar muchas veces le hablamos y ellos no quieren entender porque no somos profetas en nuestra tierra, pero va a venir otra persona y le va a decir lo mismo que usted le dijo y quizás se vuelvan a Dios, no lo sabemos, pero sí creemos y tenemos fe que se van a volver a Dios, que el mundo entero se va a volver a Dios, que todos van a creer en un Dios poderoso, grande, como fue esta ciudad, Nínive. Dice que todos rajaron su vestido, se sentaron en ceniza, rogaron, oraron o ayunaron para que Dios tenga misericordia. Y si puede leer el 4, mire cómo Jonás se enoja con el Señor. Se enoja porque Jonás esperaba de que esta ciudad sea destruida, como muchas veces nosotros creemos que aquel pecador, que aquel drogadicto, que aquel que roba, que aquel que mata, tiene que ser destruido. Y no, porque si Dios te manda a predicarle a esa persona, es porque Dios tiene un propósito con esa persona. Porque Dios es tan grande en misericordia, tan grande en poder, que puede perdonarlo y esa persona va a ser usado para Dios, esa persona va a predicar la palabra de Dios. Pero muchas veces nuestra carnalidad, nuestro ser humano, queremos que esa persona sea destruida. Y le digo porque yo muchas veces lo he pensado, he visto la noticia, he visto cuando a mi hijo le han robado, lo han golpeado, le han entrado en su casa junto a mi nuera que estaba embarazada de mi nieta, mi nieto Jonathan chico, a robarle.
Y yo decía, ay, pero ¿por qué, Señor, no los matás? ¿Por qué, Señor, no los llevás a preso? ¿Por qué, Señor, esto? ¿Por qué, Señor, aquello? ¿Por qué? Si esas personas un día pueden venir a pedir tu favor y saber, y vos ahí tenés la oportunidad de predicarle la palabra del Señor, como pasó en mi hogar. En mi hogar entraron a robarnos, le robaron la única zapatilla que tenía mi hijo, le robaron un teclado que él estaba aprendiendo a tocar, pero por algo lo hizo Dios. Y al tiempo mi esposo decía, pero no, yo los agarro con la escopeta y los voy a matar y esto. Pero al tiempo estos jóvenes vinieron a mi hogar a pedir misericordia para que le hablara del Señor. No era yo, era Dios, porque yo no sé nada, porque no soy nada. Pero Dios los mandó para que le leyera la palabra del Señor. Yo aún jovencita en las cosas del Señor, 2 o 3 años creo que tenía. No, 1 año y pico, 2 años, póngale. Y yo hablándole, leyéndole, porque no entendía mucho de la palabra, le leía. Y más o menos en mi corta inteligencia le hablaba de lo que Dios sus vidas en el Nuevo Testamento. Muchos se han convertido, otros el Señor se los llevó, porque no entendieron. Pero hay jóvenes que aún yo conozco que hoy están en la iglesia. Por eso es que nunca podemos juzgar, ni apuntar, ni decir. Si Dios nos manda a predicarle a un drogadicto, a un joven que delinque, a un joven, a una mujer que se prostituye, a alguien que hace los malos delante de los ojos del Señor, no vaya para otro lado, que ya conoce al Señor. Ya lo sabe, ya conoce la palabra. Si conoce la palabra, sabe el poder de Dios. Déjelo que Dios actúe con esa persona. Pero vaya aquellos que aún no conocen al Señor, aquellos que a lo mejor un día, pero conocieron al Señor, pero en la droga, en el afán de la vida, qué sé yo, lo lleva a hacer cosas que no tenían que hacer. Mi hermano, esto es lo que Dios me hablaba a mi vida, esto es lo que Dios exhortaba a mi vida. Yo solamente le comparto lo que Dios me habló a mi vida. Usted quiere tomarlo, tómelo. Si quiere rechazarlo, rechácelo. Pero la palabra del Señor es única. La palabra del Señor no es quien la predica, sino la palabra del Señor es el Señor hablando a nuestras vidas. Yo le doy gracias a mi Señor, los bendigo en el nombre de Jesús. A muchos no los puedo ver todavía porque es limitado la llegada al templo. Pero los puedo encontrar en la calle, puedo saludarlos, puedo verlos, están todos bien. Y los bendigo, mis hermanos, los bendigo, los invito a orar en el nombre de Jesús y espero que les sea de bendición la palabra como fue para mi vida. Padre Santo, Dios de amor y misericordia, en esta hora te doy gracias. Gracias, mil gracias por tu palabra, porque primeramente hablaste a mi vida. Primeramente me dijiste que yo era desobediente, Señor, porque no cumplía lo que tú me mandabas hacer, Señor. Pero Padre Santo, en tu gran misericordia no me has destruido, me has levantado, me has fortalecido. Y hoy tengo que hacer tu voluntad y no la mía. Hoy tengo que hacer lo que tú me mandes a hacer, porque tú eres un Dios que habla con voz audible. Tú eres un Dios que nos manda y nos ordena hacer las cosas, Padre, conforme sea tu voluntad, mi Rey. Ayúdame, Padre, ayúdame en tu sabiduría a poder hacer lo que tú quieres hacer. Ayúdame y aumenta mi fe cada día, Señor, a hacer tu voluntad. Padre Santo, porque sé que en tus manos estoy, porque sé que mis hijos en tus manos están, mi esposo, mis nietos, Padre, en tus manos están. Yo los dejo todo bajo tu cobertura, mi Rey. Y ayúdame a hacer lo que tú me mandes a hacer, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos, bendigo a los siervos, a las siervas de este grupo. Padre Santo, los bendigo y te pido que los llenes de paz, de tranquilidad, que todo esto en tus tiempos va a pasar. Que ya pronto nos abrazaremos, nos besaremos, seguiremos peleándonos, digamos, en el buen sentido de la palabra, bromeando, todos juntos y en armonía. Que todo lo que está pasando nos sirva a poder armarnos más, a poder entregar
más de nosotros y no querer recibir más de los demás, a poder amar a cada uno de mis hermanos sin mirar sobre el hombro, a poder ayudar a aquel que necesita, no mirar sobre el hombro a aquellos que quizás no tienen mucha sabiduría. Pero tú, Señor, vas a hacer la obra en nuestras vidas. Tú eres el único que puedes alimentar nuestros corazones y nuestras mentes. Gracias te doy, mi Dios, por tu palabra. Bendigo con grandes bendiciones económica, espiritual, sabiduría tuya, Señor, a cada uno de mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.